Muy buenas noches con cada uno de ustedes, queridos colegas. Estimados colegas, el día de hoy, como ustedes saben, en nuestras redes sociales hemos convocado a una orientación sobre cómo inmigrar nutricionistas a Canadá. Y en ese marco tenemos a la licenciada Mildred, que va a hacer la exposición, y en ella está habilitada y orientada y facultada con todos los poderes para poder realizar este proceso y quien nos va a dar, deleitar en esta ocasión todas las condiciones, requisitos u otras consultas que ustedes deseen conocer, ella nos va a resolver. En esa medida doy pase a la licenciada Mildred para que pueda presentarse y a la vez también podamos escuchar todos sobre qué es lo que trata cómo inmigrar a Canadá los nutricionistas. Espero que aprovechen esta oportunidad, ya que estamos iniciando en esta primera ocasión con esta iniciativa de emigrar al extranjero como una oportunidad de mejora en nuestra calidad de vida. Muchísimas gracias. Doy pase a la licenciada Mildred. Hola, buenas noches. Gracias a quienes están presentes y bueno, en efecto, el día de hoy vamos a hablar respecto a procesos migratorios canadienses, específicamente para algunas áreas en las que están enfocados a nutricionistas o nutriólogos en este caso, y vamos también a revisar pues qué es lo que implica cuando van a migrar a través de su carrera, específicamente en esta área hacia Canadá en este caso. Entonces vamos a empezar la presentación. Yo no estoy viendo en los comentarios de manera inmediata porque en esta, hacia donde veo es la pantalla de mi presentación. Entonces les pido que las preguntas las vayan dejando al final, de otra manera se me van a pasar, no las voy a necesariamente a ver. En este caso, entonces esas las podemos dejar al final en ese sentido, ¿no? Para que eventualmente las podamos tener en cuenta. Así que bueno, pues vamos a dar inicio. En efecto, nosotros somos Global Opportunities, así se llama el despacho. Es un despacho que se dedica a trabajar exclusivamente con derecho migratorio canadiense, en este caso. Y para poder ejercer este tipo de derecho tenemos que contar con las licencias pertinentes. Ahí pueden ver el logotipo a nivel federal, que es el rojo, que es College of Immigration and Citizenship Consultants. Y luego hay provincias que requieren de licencias extras, como lo es el caso de Saskatchewan y Quebec. Nosotros no ejercemos por decisión propia para, en este caso, la provincia de Quebec. En ese sentido, y bueno, pues nos enfocamos estrictamente a derecho migratorio canadiense. Y el derecho migratorio canadiense, para quien esté pensando en migrar, es un derecho en constante cambio. Es decir, los programas de los cuales vamos a hablar el día de hoy o este año son elegibles este año, ¿no? Porque eventualmente pueden cambiar. Usualmente el primer trimestre del año tenemos bastantes cambios. Por ejemplo, aquellas personas que están interesadas en venir a estudiar a Canadá, el proceso está en reestructuración, va a haber implementación de nuevas regulaciones, se va a limitar el número de estudiantes, entonces en este momento sigue todavía, ya entraron en vigor algunos cambios a partir de enero y faltan algunos otros que esperemos finalicen ya este próximo mes de marzo. Entonces es importante que si ustedes tienen la intención de emigrar o establecerse en Canadá, pues estén pendientes en ese sentido de los procesos como tal, sobre todo si los quieren realizar un poquito ya más a mediano o largo plazo en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, vamos a ir revisando y tenemos que tener claro lo que queremos hacer frente al sistema canadiense. Si nos interesa venir a vivir a Canadá, porque ya queremos radicar dentro de Canadá, es decir, ya queremos tener todos los beneficios o derechos, obligaciones como cualquier canadiense, que en este caso ahí vamos a optar a lo que se denomina residencia permanente. Es decir, cuando yo soy residente permanente, ya tengo derecho, pues, como cualquier canadiense, ya puedo trabajar o estudiar, accesar a becas, en fin, ya veremos más adelante los derechos que esto implica. Así que, bueno, eso es importante. Las visas son temporales, en este caso, pues seguimos siendo peruanos,
son por un tiempo específico y tienen restricciones según el tipo de visa que se vaya a tener. Entonces hay que distinguir esos dos términos en este caso para saber primero qué queremos hacer en este caso. Y las visas, pues pueden ser visas de turismo, de estudio o de trabajo. Si queremos venir a visitar, pues turismo, si queremos venir a estudiar, pues lo que implica en no cualquier tipo de estudio aplica para poder contar con los permisos pertinentes. Entonces es importante saber qué van a estudiar. Como les dije, ahorita estamos precisamente en reestructuración. Entonces hay que revisar, más adelante hablaremos un poquito más del estudio en este caso. El trabajo es una cuestión compleja para efectos del proceso canadiense en ese sentido. Em, Necesitamos en este caso que em, si queremos venir a trabajar a Canadá, necesitamos contar con una oferta de empleo de una empresa canadiense. No existen agencias que nos vayan a buscar o encontrar ese trabajo. El proceso canadiense no está enfocado a que simplemente vengan a trabajar. El proceso canadiense está enfocado a personas que ya quieran venir a residir permanentemente en Canadá. Entonces, la visa de trabajo hay que tener cuidado, porque muchas personas así lo llaman. No quiero ir a trabajar o quiero primero voy, trabajo y luego veo. Y el proceso es un poco diferente para las visas de trabajo. Si ustedes quisieran venir a trabajar, pues en este caso vamos a considerar que necesitamos un empleador canadiense que nos quiera contratar, obviamente en nuestra área profesional, que contemos experiencia, con la experiencia para ello. Y el empleador va a comprobar que no había residente permanente o ciudadano que pudiera cumplir con esa función. También le abren una auditoría a la empresa en donde tiene que demostrar pues que va al corriente con finanzas, cuántos empleados tiene, que está en la capacidad de pagar el salario que corresponde según la posición que les van a ofrecer. Entonces, ese es el proceso ordinario, se llama LMIA en este caso. Existen algunos otros tratados a través del libre comercio, tratado de libre comercio además con Perú, pero el enfoque es un poquito diferente, entonces en ese sentido hay que revisar exactamente la posición que nos van a, o que nos están ofreciendo para ver si podemos calificar ese tipo de proceso en este caso, ¿no? Entonces, con las visas de trabajo hay que tener cuidado. Es donde recae la mayoría de los fraudes. Entonces, si nosotros tenemos una oferta de empleo, hay que revisar que sea válida, que sea una oferta que cumple con todos los lineamientos legales para ello. Y bueno, ya ahí se tiene una asesoría en específico si es que ustedes tienen una oferta de empleo en este caso. Pero no confundirnos porque muchas personas dicen, em, entonces, si busco trabajo en Internet o demás, pues nadie te puede limitar, pero hay que tener cuidado que no empecemos con, es que si me pagas tal cantidad, ya te emito tu visa, así no funciona en este caso. Entonces, pues hay que estar al tanto en ese sentido de los procesos. Ya si quieren revisar más a detalle la información, pueden ir a la página. Esas son las mismas imágenes que van a ver en la página, entonces pueden revisar. Ahí hay una que se llama FTA, que son los tratados de libre comercio con países de América Latina. Entonces pueden ustedes revisar. En el caso de Perú ya está listado que aplica para algunas posiciones, son pocas en la verdad en el tratado, pero lo pueden revisar en este caso. Y es importante cuando vamos a revisar precisamente qué es lo que queremos hacer frente al proceso canadiense, primero conocer el proceso y saber lo que aplica a nuestro perfil. Aunque ustedes hayan a lo mejor estudiado lo mismo, se pueden dedicar a diferentes cosas. Hay personas que trabajan para alguna institución, hay personas que trabajan de manera independiente y entonces revisa de manera distinta dentro de Canadá las posiciones, el trabajo está clasificado, entonces tenemos que revisar en ese sentido. Así que bueno, y también es importante revisar algunas otras cosas de su perfil, ¿no? Vamos a revisar factores, por ejemplo, si ustedes son solteros o solteras, pues así se revisan de manera individual, o si tenemos pareja, pues vamos siempre a revisar en pareja, independientemente de que estemos o no estemos casados. Si tenemos familia, pues vamos a abarcar a los hijos o a los hijos de nuestra pareja.
En este caso, ese es el núcleo familiar que va a abarcar, porque los procesos canadienses siempre van a tratar de incorporar a la familia. Incluso si en un principio no lo hacemos porque tenemos esta noción de primero voy yo y luego ya vamos viendo, sobre todo con los hijos, si no los mencionamos o omitimos esta información, eventualmente podemos perder ese derecho. Entonces es importante revisarlo. Hay muchas variables en las familias, de repente decimos, bueno, sí tengo la custodia, no tengo la custodia, en fin, ¿no? Eso ya se revisa en una asesoría. Y es importante saber a qué programas van a calificar. Ahorita vamos a revisar que hay alrededor de 80 programas en este caso. Y bueno, en ese sentido, el sector salud, que es a donde se enfoca en este caso ustedes, pues también es variable en ese sentido. Te digo, a veces están en demanda, a veces no. Entonces, esto es importante que cuando hay una demanda puedan utilizar el tipo de proceso y que sepan hacia qué se va a enfocar, cuáles son los tiempos de procesamiento, los requisitos que pueden variar para las personas. Hay personas que van a tener un perfil que ya está bastante listo. Hay personas que todavía tienen que trabajar en algunas cosas, entonces es importante saber, hay procesos que toman 6 meses, hay procesos que pueden tomar un año, hasta 2 años, entonces es importante saber y los requisitos que requiere cada uno. En este caso, ya cuando tenemos una asesoría que más adelante les hablará Luis al respecto, revisamos todo su historia laboral, lo clasificamos conforme a estándares canadienses, de ahí definimos el tipo de programa más conveniente, los tiempos, y ya se llevan, en este caso, pues ahora sí por escrito esos tiempos, requisitos, costos y demás, que no necesariamente son iguales para todos, dependiendo de cada quien su perfil. Hay personas que nunca han viajado, hay personas que han estado de manera ilegal en algún país. Hay personas que tienen alguna condición médica, hay personas que tienen algún antecedente penal, entonces cuando se tienen ese tipo de situaciones, pues hay que revisarlas con anticipación y ver cómo nos impactan y cómo se puede trabajar con ello en este caso. Entonces, de ahí partimos, pero el proceso canadiense es bastante metódico, es bastante estructurado, entonces si ustedes lo preparan con tiempo, en este caso lo organizan, pues se van a poder cumplir las metas en este caso. Lo importante es tener claridad en función de lo que tenemos que trabajar, lo que tenemos que hacer para que podamos concretar este tipo de proceso. Y en este caso me refiero en gran parte a la residencia permanente, porque para eso está desarrollado el proceso canadiense. Lo que busca el sistema de migración es cubrir ciertas necesidades a nivel profesional. El enfoque de migración está orientado hacia profesionales. Esa es la orientación del proceso canadiense. Entonces, cuando nosotros optamos por la residencia permanente, no es necesario tener una oferta de empleo. Lo que van a calificar son factores como nuestra edad, nuestro nivel educativo, nuestra experiencia laboral y nuestro nivel de idioma. Ya que optamos en la residencia permanente, en este caso, ahora sí ya vamos a poder trabajar dentro de Canadá, ya vamos a poder accesar a estudios. Para los niños es gratuito el estudio desde kindergarten hasta high school, en este caso. Ya cuando queremos pasar carreras técnicas o universitarias o demás, los costos son muy diferentes para el alumno local que para el alumno internacional, además que ya como canadienses que ya tienen la residencia permanente, pues ya pueden optar a becas, ya pueden optar a incentivos financieros, los cuales no están disponibles para extranjeros en este caso. Y bueno, pues un sector importante del sistema canadiense es el sector salud. Aquí es gratuito. Nosotros tenemos una tarjeta de salud que vamos a utilizar para ir al médico, ya sea el médico de familia, ya sea el nutriólogo, ya sea algún otro especialista o el hospital o lo que se necesite. Entonces, en función de este derecho vienen los factores que se revisan para efecto del proceso canadiense. Entonces, es importante saber que si ustedes van a trabajar, ahorita vamos a explicar, porque dentro de Canadá hay una diferencia entre los términos de nutrición, algunos están regulados, algunos no. En este caso, entonces también depende de lo que ustedes hagan, lo que se quieran dedicar, cómo va a proceder esa regulación. En este caso, entonces, eso es importante de revisar. Así que bueno, en general, Canadá este último año quedó en el segundo, en el segundo lugar del ranking de mejores países para vivir, y aquí hay uno de los rankings en donde quedamos
Por ejemplo, quedamos en el 2 en comienzo de carrera profesional o en calidad de vida, o uno de los mejores países para establecerse como mujer por cuestiones de salarios, prestaciones, equidad de género, en fin, otros beneficios. Así que bueno, vamos a conocer que hay alrededor de 80 programas y se dividen en programas a nivel federal y la mayoría radica en los programas provinciales que vamos a ver más adelante. Los programas federales solo son tres categorías. Si ustedes han revisado algo respecto a la parte de migración, estas son las tres categorías. La categoría de trabajador calificado, la categoría de trabajador de oficio y la categoría de experiencia canadiense. Estos tres programas se rigen bajo un sistema que se llama Express Entry. Express Entry no es el programa, es el sistema de puntaje que califica a las personas. Todos los programas para efectos de residencia tienen puntajes. Y los puntajes son importantes porque no basta con tener un puntaje elegible. Elegibles son muchas personas porque pueden reunir los requisitos mínimos. La cuestión es buscar y tener un puntaje competitivo, es decir, estoy dentro del rango de puntaje que al día de hoy están seleccionando en este caso. Entonces ahí vamos a revisar en ese sentido factores como el idioma, que el idioma predominante va a ser el inglés en este caso. Sobre todo para ustedes en la parte de nutrición, porque ese es el idioma, si ustedes se quieren regular, ese es el idioma que van a utilizar. Entonces, el idioma se va a presentar en la parte del inglés, pueden ser varios exámenes. En Perú, el examen que está disponible es IELTS General, que es el sistema británico. El otro examen es CELBI, pero es solo en Canadá, algunos países como Estados Unidos. Y luego está uno nuevo que acaban de aprobar apenas hace una semana, pero realmente en Latinoamérica apenas están viendo cómo lo van a implementar, que es el Pearson Core en este caso, ¿no? Así que bueno, el idioma usualmente vamos a requerir niveles de intermedios hacia avanzados en la parte del inglés. El francés también se puede utilizar si ustedes quieren o lo tienen. En este caso, el francés, en el caso de ustedes específicamente, sería como el idioma secundario. O sea, si ustedes ya tienen un nivel de inglés avanzado y quieren incorporar el francés, adelante. No, pero si no, recomiendo que entonces mantengan su inglés en este caso o mejoren su inglés y luego ya ven el francés en ese sentido. También va a depender mucho de las puntuaciones que ustedes tengan. A veces se pueden ayudar del francés para eh, generar mejores puntuaciones. El francés se revisa con un examen que se llama TEF Canadá y ese se presenta en cualquier alianza francesa. La experiencia laboral en las categorías federales es poca porque está orientada a personas que recién graduadas o que no tienen todavía mucha experiencia laboral, que en este caso es a partir del año de experiencia laboral o una vez que cumplimos 3 años de experiencia, ese es el tope del puntaje. En este caso, la edad es variable, los puntajes más altos en las categorías federales van a estar entre los 23 y los 33 años. A partir de los 41 depende, no es que sea imposible, pero tenemos que revisar otros factores porque todo va a generar puntuación. Y la parte educativa, empezamos con carrera profesional, que puede ser obviamente bachiller o si tienen maestría o si tienen ya doctorado. En este caso son los niveles que se revisan. En este caso, siempre vamos a abarcar a la familia y en este caso hay un fondo financiero que requiere migración. El fondo financiero es un ahorro, no es dinero que le van a pagar a nadie y depende de su núcleo familiar. En este caso, ahí les dejaron un link que es lo relativo a Express Entry. Pueden ir ahí y verifican la categoría principal, que es la categoría a la que en principio pueden postular todas las profesiones y todas las posiciones, que es la categoría de Federal Skilled Worker o trabajador calificado en español. En esta categoría pueden participar sin problema. Esa es la de las categorías que se mantiene abierta durante todo el año. No hay mayor inconveniente. En este caso, solamente hay que estar checando las puntuaciones. Entonces, esta categoría no hay problema. Podemos participar cualquier tipo de profesión, cualquier persona de cualquier nacionalidad. Eso no es problema, siempre y cuando reúna el puntaje indispensable. Entonces,
Estos procesos son bastante ágiles. En este caso, tardan un promedio de 6 meses en procesarse. ¿Por qué? Porque están orientados a personas que van a llegar con determinado nivel de idioma, con determinado nivel educativo, que ya cuentan con experiencia y que al incorporarse a Canadá a través de su trabajo pueden ser personas productivas, que es lo que le interesa al país. Entonces, pues en ese sentido es uno de los procesos más ágiles, pero también más competidos, porque aquí participa gente de todo el mundo. En este caso, como les dije, es una cuestión meramente de puntaje. Esta categoría no les voy a explicar porque no les aplica a ustedes, es el trabajador de oficio que está enfocado en industria minera, construcción o petróleo y sí requiere oferta de empleo. Y esta es la categoría de experiencia canadiense. Esta categoría está disponible si ustedes quisieran venir a estudiar a Canadá. Si ustedes tienen la intención de venir a estudiar a Canadá, en este caso, cuando ustedes en Perú tienen grados educativos, tienen su carrera universitaria y luego tienen diplomados cortos y luego tienen maestría. En Canadá es un poquito diferente, tenemos la carrera universitaria y luego vienen posgrados, que son programas de un año, son especialidades. Por ejemplo, hay alguien que trabaja de manera independiente y quiere hacer una especialidad en business management, ¿no? Por poner un ejemplo. Hay personas que ya quieren hacer un máster en algo específico. Depende. Em, pero en este caso, primero nos vamos a incorporar como estudiantes. Regresamos al punto. No todos los estudios o todas las escuelas o los programas son válidos para efectos migratorios. Hay que tener mucho cuidado con eso. Si queremos estudiar, hay una asesoría específica para la parte de estudio en lo relativo a migración, porque el estudio es la herramienta que podemos utilizar para más adelante incorporarnos a Canadá como residentes. Pero muchas personas cometen el error de simplemente ir en sus países a alguna agencia de estudio, escogen el programa que les parece que más apto en cuestión de simplemente académico, lo revisan, pagan el programa, se incorporan a Canadá y hasta que llegan se dan a la tarea de ver el aspecto migratorio. ¿Por qué? Porque luego llegan y se dan cuenta que el programa que están estudiando no es válido para efectos migratorios. Pero una vez que ya le pagamos a la escuela, una vez que ya empezamos el curso, ya no hay marcha atrás. Y son inversiones de dinero importantes como para que no tengan este tipo de beneficio. Si al final ustedes se quieren regresar a su país, pues nadie les va a decir nada, pero si se quieren establecer, ya tuvieron que haber generado todo un proceso en orden. Entonces, la parte de estudio es importante revisar con anticipación lo que implica en la parte de migración y que el estudio que van a hacer nos permite estudiar tiempo completo, trabajar medio tiempo mientras estudiamos y que cuando nos graduemos nos permita pasar un permiso postgraduación en este caso para poder trabajar tiempo completo por el mismo tiempo que estudiamos. Los estudios que vamos a hacer de preferencia tienen que ser una progresión. Es decir, si nosotros tenemos una carrera universitaria, no vamos a venir a estudiar una carrera técnica, porque van a decir, ¿por qué quieres estudiar un grado menor al que ya tienes? Y eso es algo que en este momento, sobre todo con las nuevas regulaciones, van a revisar bastante en este caso. Y el fondo de ahorro para los procesos de estudio es alto, es mucho más alto que la parte, en este caso, de residencia en ese sentido. ¿Por qué? Porque este año van a limitar el número de estudiantes que se va a poder incorporar a Canadá. Solo van a aceptar alrededor de 360,000 visas, que suena que son muchas, pero el año pasado se aceptó 1,000,000 y son 360,000 visas y cada provincia va a tener un cupo diferente. Entonces es importante revisar en este caso lo que queremos hacer en ese sentido. Entonces, esto nada más para que si ustedes quieren estudiar, sobre todo ahorita con tanto cambio, revisen esa parte. Y en este momento, si ustedes tienen pareja, pues si van a venir a estudiar, la pareja puede estar incluida con un permiso de trabajo, los hijos también se pueden incorporar en la parte de estudio siempre y cuando sean menores a 18 años. Esto hablando de estudios que sean válidos para migración. Entonces, por eso también tratamos siempre de revisar, sobre todo si ustedes tienen familia, para que puedan abarcar a toda su familia y todos se puedan incorporar, aunque sea solo una de las personas que viene a estudiar, ¿verdad? Pero que puedan venir en conjunto. Entonces, esto nada más para revisarlo. Ya que estudian, pasan a la fase laboral. Cuando se cumple un año de trabajo tiempo completo dentro de Canadá a nivel profesional, entonces podemos utilizar esta categoría en este caso.
Hay personas que no lo necesitan, hay personas que van a clasificar directo a residencia permanente. Hay personas que aún sabiendo que clasifican directo a residencia permanente, su interés es venir primero a estudiar. Entonces, cuando venimos a estudiar, pues, seguimos siendo peruanos, tenemos ciertos permisos, se van extendiendo, se van pasando y eventualmente ya, si queremos, dentro de Canadá pasamos al proceso de residencia. Entonces, por eso es importante definir qué es lo que queremos hacer en este caso, ¿no? Y algo importante o algo que a ustedes les beneficia este año, en este caso, es la categoría que hay nueva, porque hay nuevas categorías. Esto es en función a ocupaciones en demanda. La categoría nueva es la categoría de ocupaciones en salud, sobre todo después de la pandemia. O sea, hubo o hay todavía mucha más apertura para este tipo de categorías. En este caso, antes la parte de salud estaba bastante limitada porque usualmente está regulada. Entonces, en ese sentido, primero tenías que regular y luego tenías que pasar por proceso de residencia. Ahora es al revés. Vas a optar a la residencia y el proceso es un poco más sencillo. Para ustedes realmente no es algo súper complejo. En este caso, ya lo van a hacer cuando sean residentes permanentes. En este caso, y dependiendo lo que vayan a hacer en su labor profesional en este caso. Entonces, ahorita vamos a revisar la categoría de salud, que es la que a ustedes les atañe. Hay otras categorías, que son la categoría de francés, la categoría de ingeniería, de agricultura, transporte, y estas van cambiando cada año. En este caso, porque las ocupaciones en demanda son diferentes. Si ustedes quieren revisar exactamente las ocupaciones en demanda que hay, vean la categoría específica de salud. Entren a, ahí también les dejaron el link, se llama Category Based Selection. Entran a la categoría de salud y van a ver el listado de ocupaciones en demanda en el sector salud este año. El año que viene van a cambiar. Entonces, no es que los quiera presionar, pero si están interesados en optar a este programa, es importante que lo revisen. Porque honestamente los nutriólogos tenían mucho tiempo que no estaban en una ocupación en demanda o no los consideraban una ocupación en demanda. Entonces este año, a partir del año pasado, que fue a partir de octubre, es que empiezan a considerar la parte de nutrición. Aquí se le llama dietista, si hacemos la traducción textual. Tenemos dietistas y nutriólogos, y para efectos canadienses hay una diferencia. En este caso, entonces depende de lo que ustedes vayan a trabajar. Esta categoría es a nivel federal, ¿qué quiere decir? Si yo tengo la residencia permanente a través de esta categoría, yo decido dónde en Canadá me voy a establecer, siempre y cuando no sea Quebec. Cualquier provincia que no sea Quebec. Quebec siempre está exceptuado de todo. Entonces, en ese sentido, si ustedes quieren ir específicamente a Quebec, el sistema es totalmente diferente. Entonces, tendrían que revisar cuando esté disponible un programa, en este caso, para nutriólogos en Quebec, en este caso. Entonces, y en esta categoría, pues, el puntaje es mucho más bajo. Ahorita estamos con un puntaje, la última selección fue 422, entonces es un puntaje bajo. Así que si ustedes tienen ya por lo menos un año de experiencia a nivel profesional que se pueda comprobar, o más de 3 años, en este caso, que ya tengan su título y que estemos en esos. El nivel de idioma para ustedes va a ser importante porque ustedes van a lidiar con el sector salud. Y en el sector salud lo importante es la responsabilidad que tenemos frente al paciente. Es como en el caso de derecho tenemos que tener regulación, porque tenemos que tener una responsabilidad frente al cliente en caso de negligencia, en caso nos quieran demandar. Entonces lo mismo pasa con el sector salud. No es una licencia en el sentido de ya estudié, no, ya sabemos que ya estudiaste, ya sabemos que estás preparado, pero ahora te queremos nosotros como gobierno hacer responsable de tu trabajo, ¿no? En este caso. Entonces, ahí depende de lo que ustedes quieran hacer o cómo quieran trabajar. En el caso de los programas provinciales, hay programas, en este caso, que tienen mayores accesos, sobre todo en la parte de salud, como lo es el área de Saskatchewan, por ejemplo, en Nueva Escocia también, en ese sentido, pero esto va variando cada año. Aquí los programas son diferentes y también depende de dónde vayan a vivir en Canadá, el tipo de proceso que van a tener, porque hay muchos, cuando dicen yo quiero vivir en Saskatchewan, su proceso de licencia va a ser mucho más rápido. Yo quiero vivir en Ontario, que es donde estoy yo en Toronto, su proceso va a ser mucho más lento, porque está mucho más saturado el proceso en general, ¿no? Entonces depende también de lo que vayan a hacer.
Aquí en Canadá se divide en provincias y cada provincia tiene sus propios programas. El nivel de idioma igual lo vamos a mantener intermedio. La edad es muy variable. La edad puede abarcar, hay programas que abarcan como Ontario y British Columbia hasta los 41. Nova Scotia, Alberta y Manitoba hasta los 45, New Brunswick, no, perdón, Saskatchewan hasta los 50, New Brunswick y Prince Edward Island hasta los 55 y por último Newfoundland a los 59. Después de los 59 ya no hay programas. ¿Por qué? Regresamos al punto del sector salud. La edad es importante. Entre más edad tengamos, más complejo se vuelve el proceso. Para que nosotros eventualmente nos adaptemos a trabajar, siempre entre más edad vamos necesitando más el sector salud. Y en el caso específico de Canadá no funciona como en otros países, no es que tengas que llegar y trabajar, no sé, 15 años para que tú puedas pensionar, basta con que tengas un impedimento físico mental y tendrán que entrar seguros de gobierno para la manutención. Entonces, la edad es un factor importante en ese sentido para efectos de los procesos canadienses. Así que bueno, y como les decía, en su caso, el programa más abierto es la parte federal, en este caso, y hay que diferenciar porque tenemos dos términos, hay que ver dietista y nutriólogo. El dietista es un título que sí está protegido, como el médico, como el enfermero, como el farmacéutico. Para eso van a tener que pasar por un proceso de acreditación. No van a volver a estudiar toda su carrera, no, simplemente van a hacer una serie de exámenes para corroborar la experiencia y los estudios que se tienen y que estén al tanto de las regulaciones canadienses en este caso. La parte de nutricionista o nutriólogo solo está regulada en Alberta, Quebec y Nova Scotia. En el resto de Canadá no tiene problema. Entonces, si ustedes van a ejercer en la parte de nutrición, no hay mayor inconveniente. Entonces, aquí hay que ver en ese sentido. Para efectos del dietista, tiene una licenciatura en alimentos y nutrición. Es un programa universitario acreditado. Que eso, si ustedes quieren revisarlo, ahorita ya les explicaré cómo se revisa, pero igual se revisa hasta que sean residentes permanentes. Y bueno, en ese sentido, si ustedes quieren pasar a trabajar en estas áreas, regresamos al punto, si quieren entrar directo al sector salud, que ahí les va a pagar gobierno, por ejemplo, si quieren trabajar en algún hospital o demás que regule gobierno, bueno, porque si quieren una práctica privada, pues es diferente y si pueden ser en la parte de nutrición o nutriólogo, ¿no? Que son personas a veces que trabajan pues con algunas personas que hacen ejercicio o en la parte holística o en fin, diferentes cosas en ese sentido. Entonces, el dietista va a ser responsable ante los organismos de salud, ya sea provinciales o federales. En este caso, pues llegan a un sistema diferente, entonces tienen que estar conscientes porque si ustedes están regulados y trabajan para gobierno, en este caso en el sector salud, quien les paga es gobierno. Aquí no hay manera de cobrar al cliente, o sea, al paciente. Regresamos al punto, tenemos una tarjeta de salud y simplemente nos pasan con el especialista, que en este caso puede ser un dietista, y de ahí partimos según lo que se necesite. Ya ustedes simplemente van a cobrarle a gobierno por esos servicios que le están prestando a las personas. Entonces, por eso gobierno los va a regular. En este caso, cuando es de manera privada, pues es diferente. Entonces, ahí pues ya dependerá. Usualmente yo recomiendo ya cuando están dentro de Canadá que primero conozcan. Muchas personas entran y trabajan en una posición que no está regulada, por ejemplo, el nutriólogo que no necesariamente está regulada, empiezan a trabajar en esa área, ya que tienen mayor conocimiento de cómo funciona, porque va a ser muy diferente cómo funciona, eh, en este caso, su profesión dentro de Canadá y en su país. Entonces, ya que están un poquito más familiarizados y saben y conocen, entonces ustedes deciden si en efecto quieren entrar al proceso de licencia. Hay personas que dicen, no, yo realmente estoy bien en mi práctica o trabajando de esta manera, el salario no es muy diferente o no quiero esas responsabilidades, porque en el caso de cuando llegan ya demandas o ese tipo de cosas, para todo. Entonces, ahí todo puede parar y ahí pues obviamente las personas se ven bastante afectadas, pero es algo que tienen que conocer, es un sistema diferente en este caso. Entonces, antes de adelantarnos, en este caso vamos a referirlo así. Entonces, acuérdense que aquí la carrera, que es, el título o el nombre de la carrera es dietitian,
en este caso. Entonces, todas las carreras o demás que puedan enfocarse en nutrición en su momento, ya si las queremos revisar, vamos a revisarlo y vamos a poder generar, si quieren generar la práctica regulada, esta página es en la que vamos a ingresar, se llama Canadian Dietetic Practice, en este caso. Es si queremos empezar o queremos revisar un poco más de cómo funciona el proceso de licencia, pero primero somos residentes y luego podemos pasar a esa parte, aunque igual pueden revisarlo con anticipación. Hay una asesoría inicial que les van a preguntar respecto al tipo de estudios que tienen, el tipo de experiencia que tienen, todo es en inglés. Entonces, obviamente, cuando vamos a presentar estos exámenes, usualmente ya vamos a tener un nivel de preferencia avanzado. En este caso, a lo mejor no lo necesitas para la residencia, pero ya cuando llegues a esta etapa, pues usualmente, ¿no? Por el tipo de terminología o demás que se requiere, pero pueden ustedes revisar en este caso y completar como una asesoría previa si quieren hacer, es gratuita, nada más generan un usuario y pueden incorporarse en ese sentido. Ya que sean residentes permanentes, en este caso, dependiendo en la provincia donde vivan, cada provincia tiene un órgano o una institución que regula diferente. Entonces, cuando ya seamos residentes, vamos a empezar con nuestro proceso, si queremos, de licencia. Y para eso, usualmente, primero revisan los estudios que hemos hecho. En este caso, el tiempo de duración que sea consistente con un grado universitario, el contenido de su programa, en este caso, y de ahí la experiencia laboral que se tenga. En este caso, entonces, cada provincia tiene su propia órgano regulador. Uno de los más accesibles, porque realmente tiene una necesidad bastante amplia, es Saskatchewan, que es bastante ágil en su procesamiento en ese sentido. Provincias como British Columbia, Ontario, Quebec son las más lentas porque son las más saturadas en este caso. Entonces, en ese sentido, pues ya que llegan a este punto, estos son los órganos que regulan y eventualmente si quieren pasar por ese proceso, pero así se llama, examen de registro dietético canadiense, aquí se llama dietitian en este caso. Entonces, todas aquellas cosas que estén reguladas o que vayan a trabajar, sobre todo en hospitales, usualmente van a requerir de la licencia en este caso. Si te digo, trabajan de manera independiente, en consultoría privada o de manera holística, eso no necesariamente está regulado, depende de dónde vayan a vivir en ese sentido. Entonces, nada más para que lo consideren en este caso. Así que bueno, estos es Canadá. En este caso, aquí pueden ver el mapa. Estos son los territorios. Esos no hablamos porque son zonas muy frías en este caso. Pero bueno, si alguien quiere ir a vivir allá, pues eventualmente lo puede hacer, que es Yukon, Northwest Territories y Nunavut. Estas son las provincias, en este caso, que aquí estamos con British Columbia, que es Vancouver y Victoria. Luego está Alberta, que las ciudades principales son Calgary y Edmonton. Aquí está Saskatchewan, que son Regina y Saskatoon, las ciudades principales. Luego Manitoba, con Winnipeg, Ontario, que es donde estamos nosotros en Toronto, pero la capital es Ottawa, y las provincias del Atlántico, que aquí está New Brunswick, en este caso, luego está Nova Scotia, aquí en chiquito está Prince Edward Island y Newfoundland y Labrador, en este caso. Estos son los salarios mínimos en Canadá, este es el salario mínimo por hora. Pues estamos hablando de alguien que trabaja con una cafetería, ¿no? O sea, no es algo a nivel profesional. Estos son los salarios por hora. La jornada laboral por hora es usualmente de 40 horas a la semana, pero ya se considera trabajo tiempo completo a partir de las 30 horas, ¿no? Y bueno, pues este salario va incrementando cada año. Aquí van a ver las fechas respectivas de cuándo van a ver esos incrementos, porque es un anuncio a principios de año en cada provincia, según la inflación, ¿no? Entonces, no crean que porque en algunos lugares aquí se ve que ganó más, no, es que ahí vas a gastar más también. Entonces, en ese sentido, están estructurados los costos o los salarios en ese aspecto. Entonces, vamos a revisar. Estos son algunos salarios o ejemplos, por ejemplo, en el caso de ustedes que son la parte así de dietitians and nutritionists. Este es el salario inicial por hora. Este salario no crean que nosotros lo pusimos así. Dentro de Canadá, todas las posiciones, todas las profesiones ya están reguladas o ya tienen una estructura y un compendio enorme.
Entonces, así como el oficial de migración, yo no voy a conocer ni todas las profesiones ni todas las posiciones. Para eso usualmente reviso primero una asesoría de su currículum y reviso la experiencia que tienen, así cuál es el enfoque y lo clasificamos conforme estándares canadienses y de ahí partimos. Estos salarios los estipula migración en este caso. Ya están estipulados, esto es a nivel federal, luego cada provincia puede tener algunos cambios, depende de dónde vayan a vivir, pero este es el salario inicial por hora. Es decir, alguien que de plano está o sea, apenas está empezando a trabajar, o sea, realmente no tiene experiencia. Y luego estamos hablando de alguien ya con pues, un poco más de experiencia, usualmente de los 3 años en adelante, y este ya es el salario a nivel senior en este caso, ¿no? Este es el salario por hora, entonces usualmente empezamos con el salario promedio, sobre todo en visas de trabajo y demás. Ese es el salario obligatorio para empezar en este caso. Entonces, en ese sentido, vamos a multiplicar 38 por 40 horas a la semana y eso, el total de eso, pues por 52 que son en este caso las semanas del año, y eso les va a dar su salario anual promedio, en este caso, para efectos de este tipo de profesión, que puede ser dietitians and nutritionists. Y están clasificados en lo mismo, por eso les decía que ya cuando ustedes llegan a Canadá y conocen el proceso, ustedes van a definir si quieren o no optar a la licencia en este caso. Entonces, eso depende. Me pasa, por ejemplo, con muchos ingenieros civiles, la mayoría no tienen. Llegan y dicen, no, yo no quiero, son muchas las responsabilidades, sin embargo, yo voy a trabajar bajo el mando de alguien que sí la tiene y entonces es suficiente, o yo quiero trabajar en estas áreas. Entonces, eso pasa muy seguido, es cuestión de que lleguen y conozcan porque es totalmente diferente la cultura laboral en este caso. No va a funcionar como funciona en Perú, entonces es una cuestión de adaptación, pero al final sabemos que es considerada una ocupación en demanda. Entonces, si es considerada una ocupación en demanda es porque se necesita este tipo de profesionistas y por eso están haciendo un poquito más ágil o efectivo el proceso para, en este caso, nutrición, porque como les digo, en años pasados no había estado en demanda. En este caso es uno de los hacía bastantes años que había estado y lo retomaron nuevamente, sobre todo después de pandemia, en el énfasis en la parte del sector salud, lo cual pues es bueno aprovechar si en este momento estamos en demanda. ¿Por qué? Porque el año que viene no les sé decir, puede ser que eso cambie y ya no necesariamente están en demanda, porque cada año van cambiando, va cambiando, va cambiando. Entonces eso es importante para que ustedes lo tomen en cuenta si quieren migrar, pues tienen esa intención. En este caso sí que bueno. La información es un poco más general para que entiendan cómo funciona el proceso canadiense, que en este momento su ocupación está en demanda en ese sentido. Pueden escribir, en este caso, al correo, ya si quieren una asesoría específica en ese sentido. Ahí los dejamos, está nuestra página web, están todas las redes sociales, así que bueno, los voy a dejar un momento con Luis para que les explique lo relativo a la asesoría y demás, pero vayan dejando sus preguntas en los comentarios para darles respuestas. Lo único que sí no respondo es estas preguntas donde me hacen, oye, yo tengo, no sé, 30 años y entonces califico o no califico, ¿no? Y tengo tantos, pues no sé, hasta que realmente revise la experiencia laboral y la pueda desglosar y la pueda yo clasificar frente a estándares canadienses. En teoría, pues si tienes la carrera de nutrición terminada, y terminada me refiero que puede ser solo el bachiller en este caso, pero que la tengas en ese sentido, pues ya se puede contemplar. Aquellas personas que tengan maestría, por ejemplo, que sean titulados, no que nada más terminaron la maestría, que se titularon, que terminaron su tesis en este caso, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues los dejo con Luis y en este momento ahorita ya retomo yo si es que hay algunas preguntas. Pues bueno, muchas gracias, Mildred. Sí, en efecto, es demasiada información. Espero que les haya servido y creo que es una de las primeras veces que podemos impartirlo con ustedes, porque ya lo hemos impartido con distintos colegios en Perú. Bueno, para aquellas personas que quieran tener una consulta con Mildred, esta consulta tiene un costo, sí, de $158 canadienses, se paga a través de PayPal. Además de pagarla, tienen que enviar varias cosas como son sus resúmenes o sus currículums o hojas de vida con fecha de inicio y término en cada uno de sus empleos y una breve descripción de lo que realizaron en el mismo, así como los últimos estudios profesionales. Después de esto, les enviamos un link o les envío un link para que puedan llenar un formulario
Y con toda esta información se envía a una de las asistentes de Mildred para que lo verifique, tal vez les pida más información o tal vez únicamente sea directamente que les diga que está bien. Y con ello tienen una consulta con Mildred. De esta consulta van a evaluar el perfil de ustedes o de su pareja como tal y con ello les van a indicar de qué forma pueden emigrar, a qué provincia, cuánto tienen que tener, cómo lo van a hacer, cuándo lo van a hacer, cómo van a trabajar con la firma, cuál es lo que van a poder realizar, en cuánto tiempo. Y toda esta información se lleva a cabo en esta consulta que dura de 40 minutos a 1 hora. Y bueno, esto se les pasa todo por escrito, por eso les mencioné que pudieran escribirme directamente para que pueda yo enviarles esta información y la tengan todo por escrito como tal. Y bueno, no sé, vamos a ver algunas preguntas que existan para que pueda responderlas, Mildred, y pues después dar terminado el seminario. El costo de la consulta, Risa, es de $158 canadienses y se paga por PayPal. Um, ok, ya. Bien, como les dije, los costos de los exámenes ahorita para empezar no los pueden presentar. Entonces no se preocupen. Primero preocúpense por ser residentes permanentes y luego ya cuando estén dentro de Canadá, según la provincia donde estén, lo que van a hacer, porque es variable y cada provincia va a generar diferentes costos, diferentes cosas. Entonces eso primero. En este caso, ¿no? Puede ser variable, o este año cuesta una cosa y el año que viene otra, ¿no? Entonces, eso es importante. Entonces, ahorita no esa es la preocupación, porque no quieran correr con las cosas. Es como las personas que luego se me adelantan a presentar exámenes oficiales y quieren hacer traducciones y demás, y luego resulta que así no las necesitábamos. Entonces, primero sepan a qué proceso van, cuándo lo van a generar, cuándo son los tiempos, si ya quieren residir de manera permanente en Canadá y eventualmente en ese proceso de exámenes en este caso, ¿no? Ahora bien, para efecto de prácticas profesionales, no. El enfoque es a nivel ya de trabajo profesional. Si quieres venir a hacer prácticas profesionales, tendrías que venir con una visa de trabajo. Entonces, tendrías que tener una oferta de empleo, que preguntó Jenny en este caso. Entonces, no. Aquí la recomendación sería que sigas avanzando con tu experiencia laboral para que puedas postular directo a residencia. En este caso, porque bueno, pero si ya vas generándola, pues te digo, ya que cumples el año, eventualmente se van a empezar a abrir las oportunidades de la asesoría, ya dijeron el precio. Alguien me preguntó para mexicanos. Sí, claro, el proceso está abierto para todas las nacionalidades, eso no es problema. Solo si ustedes viven en otro país que no sea el suyo, vamos a suponer que eres peruano viviendo en Argentina o en Europa, no pasa nada, siempre y cuando estés viviendo en ese lugar de manera legal, en este caso. Entonces, tú puedes postular desde donde estés en el mundo. En este caso. Y si quieres, Karina, que pregunta, si quieres aprender o perfeccionar inglés, pues primero hay que estudiarlo. No, o sea, sin el idioma a nivel intermedio o en adelante, no. O sea, es muy complejo poder participar porque simplemente tu puntaje no da. Pero ya dentro de una asesoría les explicamos nosotros, porque ya tenemos exámenes preliminares y ya hacemos referencias y les explicamos cómo se estudia, porque lo pueden hacer desde su país. Venir a estudiar idiomas en Canadá no aplica para nada, no puedes incluir a la familia, no son programas válidos para migración, son bastante costosos, entonces eso usualmente ya se los explicamos en una asesoría. Y depende de cada quien. Hay personas que tienen periodos de 6 meses hasta un año para poder incorporar el idioma. Depende mucho de tu perfil y el tipo de programa en el que vayas a participar. José, preguntas por el fondo financiero. Ahí está, te lo dejaron en la página. Ahí revisa. Está especificado el rango que es para una persona, 2, 3, 4, según tu número de familia. En este caso, ahí sí le pueden responder y le agregan el link de Federal Skill Worker, que es donde está en este caso. Como que los costos del viaje, ¿quién los paga? Pues tú, ¿no? Tú vas a viajar a Canadá, tú pagarás tu vuelo en este caso. Y los estadías y vivienda, pues no vienes de turismo, ya vendrías a establecerte. Si tú quieres venir como turista y vas a preocuparte por tu estadía o dónde te vas a quedar, pues como turista, pues pagas lo que tú tienes. Es como en Perú, ¿no? Tú, ¿quién paga tu casa, tus gastos, pues tú, ¿no? O sea, el beneficio que vas a tener es que cuando eres residente permanente, pues eres libre de trabajar sin problemas, quieres abrir una empresa,
un negocio, incluso hay incentivos para ello. Cuando ya eres residente permanente, sobre todo el primer año que llegas, migración o las instituciones de gobierno sí te van a ayudar con la búsqueda de trabajo, sí te van a ayudar, depende de cada provincia, por ejemplo, Saskatchewan tiene muchas ferias de empleo. En este caso, te ayudan si quieres tomar más clases de inglés o francés, son gratuitas el primer año, tienes acceso o te invitan a cosas de networking, o si quieres hacer algún tipo de estudio, tienes acceso más accesible a becas, en este caso. Entonces, eso sí es, al principio, pues vas a tener ese apoyo, pero precisamente para eso te piden un fondo de ahorro cuando ingresas. Por si no quieres trabajar o no quieres trabajar, en este caso, pues obviamente ese fondo de ahorro va a solventar tus gastos el primer año, que son los gastos básicos, precisamente de vivienda o de transporte o lo que tú necesites. Ya cómo utilizas esos fondos, eso es cuestión tuya, pero en principio se van a pedir en este caso, y eso también ya lo vemos en una asesoría para que veas cuándo lo vas a presentar, cómo lo vas a presentar, qué tipo de cuentas y demás en este caso. Entonces, ahí está. El sueldo mensual, pues calcúlalo, 38. Si te pagan el salario en promedio, 38, en este caso, la hora, y se trabajan 40 horas, pues multiplica 38 por 40. ¿Cuántas semanas tiene el mes? Pues 4, multiplica eso por 4 y eso te da tu salario mensual. Si lo quieres anual, multiplícalo por 52 semanas. En este caso, en ese sentido. Entonces, bien, ahí ya respondí porque hay varias preguntas que son iguales en función del inglés. Pues ya mencioné que el inglés no es, o sea, si quieren venir a estudiar inglés pueden venir a hacerlo, pero no califica para residencia. Los costos son altos. Ahora con la nueva reestructuración de las visas, no es lo más recomendable o no creo que vayan a ser las visas más aceptadas porque están tratando de reducir el número de estudiantes en este caso. Así que bueno, entonces en ese sentido vamos a revisar. Un error común, José Alberto, es esto que mencionas, de que si primero presenta a tu esposo, primero tú, no, se califica en conjunto porque estás casado. Entonces, el perfil, cuando vayamos a tener una asesoría, vamos a revisar tu perfil y el de tu esposa en conjunto. Puede ser que tú seas el aplicante principal, puede ser que sea ella. Ya veremos, pero se genera en conjunto. Si no la incluyes, eventualmente pierdes o puedes perder el derecho en ese sentido. Así que bien, eso precisamente por eso se revisa en conjunto. Liliana pregunta que si la edad para poder viajar es hasta 45. Para viajar, tú puedes viajar cuando tú quieras. Si quieres optar a la residencia permanente, sí hay restricción de edad en este caso. Alberta, bueno, depende de lo que hayas estudiado, porque Alberta se enfoca a una cuestión de petróleo, agricultura y minería. Entonces, si esas son tus áreas, te lo recomiendo. Si no, pues no. Cada provincia tiene sus propias áreas u ocupaciones en demanda. Alberta es bonito, pero también es una de las zonas más frías y más nevadas. Depende cuál sea tu estructura familiar y sobre todo tu estructura laboral para ver si en efecto te conviene Alberta, pero sí tiene restricción de edad en este caso. Entonces, bien. Ahí ya, pues creo que las preguntas en general, ahí les fueron dejando el link a los fondos, les fueron dejando ahí algunas otras cosas en este caso. Entonces, pues creo que esa es la mayoría de las preguntas, porque hubo muchas preguntas como repetidas en función de los fondos, del inglés y demás. Pero bueno, pues espero que haya sido de utilidad la presentación. Si quieren venir a estudiar, les recomiendo que vean seminarios pasados, ponen en la página, vean los seminarios pasados, porque ahí cuando fue el cambio de regulación que fue en enero, tuvimos un live en LinkedIn y ahí están especificados todos los cambios. Nuevamente habrá uno cuando terminen de hacer los cambios, que esperemos que sean a finales de marzo. Entonces, si nos siguen en LinkedIn, ahí es donde usualmente tengo los lives. Esos son lives como más específicos. Por ejemplo, de repente solamente hablamos de la parte de estudio de las nuevas regulaciones de estudio o de los nuevos programas que hay para residencia o de los nuevos procesos o de cosas muy específicas. Entonces, si quieren revisar eso, pues bueno, ahí lo tendremos más adelante. Así que bueno, espero que la información
haya sido de utilidad en este caso. Y bueno, ya si van a tener alguna asesoría, pues los estaremos viendo más adelante en este caso. Así que, pues gracias al Colegio de Nutricionistas, gracias a la licenciada Maritza, que estuvo presente también, que Benjamín estuvo por ahí ayudándonos en este caso. Y bueno, pues mucho gusto. Mi nombre es Mildred y que tengan un excelente resto de semana. Quería comentarles también para aquellas personas que quieran la consulta con Mildred, puede tomar hasta 4 semanas que la tengan porque muchas veces quieren o la pagan en mañana y quieren tenerla mañana, no. Mildred las consultas las tiene de lunes a viernes de 9 a 5 de la tarde y puede tardar hasta 4 semanas para que puedan tener la consulta con nosotros. Y sí, agradecemos a la licenciada Maritza, la decana del colegio, a Benjamín, que también estuvo apoyándonos, y también a Alexei, que estuvo directamente con el colegio, y a todos ustedes por estar aquí. Sí, este seminario se podrá ver en nuestra página web o directamente en el colegio también lo pueden pedir. Vamos a tratar de bajarlo, y bueno, la asesoría si es por una persona o por 2 personas que están casadas o en unión libre es exactamente lo mismo. Gracias a todos, damos por terminado este seminario, gracias a la licenciada Maritza y pues bueno, al colegio también y a Mildred. Cuídense mucho, hasta luego. Muchísimas gracias y estamos en contacto y gracias por toda la información y de hecho que los colegas van a estar en contacto escribiendo. Muchas Gracias gracias. por todo, gracias a ustedes, cuídense mucho. Somos Global Opportunities, una firma de inmigración canadiense localizada en Toronto, Canadá. Tenemos más de 10 años de experiencia asesorando a personas para que cumplan su sueño de vivir en Canadá. Contamos con las licencias pertinentes para ejercer derecho migratorio a nivel federal, así como en la provincia de Saskatchewan. Hemos impartido seminarios con distintas universidades y prestigiosas instituciones de Latinoamérica y del mundo. Hemos estado en Perú, en República Dominicana, en Chile, Ecuador, México, Colombia. También llevamos nuestro seminario a Indonesia y Vietnam, Guatemala, Bolivia, El Salvador, en España y en Costa Rica, entre otros. Gracias por acompañarnos.